Buenos días, son las 9:30. Vamos a empezar esta jornada que organiza CBC-PYME aquí en Cantabria sobre la energía eléctrica y todo el mundo que está a su alrededor. Esta jornada va dirigida a las pymes, a los propietarios de negocios, a los particulares, de tal manera que se pueda al final de la jornada tener un poco más de claridad de lo que se puede y se debe hacer en el mundo de la factura eléctrica. Siempre se puede hacer algo en la factura eléctrica para optimizar la eficiencia y reducir la misma. Siempre hay algo que se puede hacer, siempre se puede dar un paso más. Solo hay que intentarlo. Con los profesionales que hoy están con nosotros, esto lo vamos a hacer y esperemos que con algunos de los asistentes, si no todos, lo logremos. Que el mundo eléctrico no es tan complejo, como parece, pero sí requiere un poco de tiempo y un poco de atención que deberíamos de invertir porque hay mucho dinero en este asunto de la factura eléctrica. La jornada de hoy se va a grabar y se va a distribuir convenientemente por todos los canales para que todo el mundo tenga acceso. Creemos que con el panel de conferenciantes que hoy nos acompaña, todo lo que acabo de decir puede ser convenientemente explicado. Los panelistas van a dar su conferencia, las preguntas se pueden ir haciendo por el chat. Carlos Fernández de CBC-PYME tomará notas de las preguntas y las trasladará a todos y cada uno de los conferenciantes al final de todas las conferencias, excepto en un caso, el de don Antonio Colino, que hará su presentación de 9:40 a 9:55 y sí le haremos las preguntas al final de su presentación porque se tiene que ausentar. Los conferenciantes en el día de hoy van a ser el mencionado Antonio Colino, director general de Aldro Energía y Soluciones, que nos va a hablar cómo definir una estrategia para el ahorro energético, siempre posible. De 9:55 a 10:10 va a intervenir Carlos Liaño, ingeniero industrial, Innovación y Tecnología Energética de Cantabria, y TEC es la SL en la que él trabaja, y además es profesor asociado de la Universidad de Cantabria del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Energética. Y nos va a hablar de la optimización de potencia y alternativas de consumo. A continuación, de 10:10 a 10:25, Alberto Trueba, ingeniero industrial de la empresa Soningeo, nos va a hablar de la repercusión de las tarifas, de las nuevas tarifas, en la rentabilidad de las medidas de ahorro energético y la implantación de energías renovables. Y finalmente, de 10:25 a 10:35, salvo error por mi parte en los horarios, Luciano Valle, presidente de Energía de Cantabria, vicepresidente de la Confederación Nacional de Instaladores, nos dará la visión de las empresas instaladoras. Y en último lugar, de 10:35 a 11, tendremos preguntas y comentarios. En esta factura eléctrica, con la discriminación en horas punta, llano y valle, para el término de energía,
y con la posibilidad de pedir nuevas potencias para la parte de valle y para la parte de punta y llano, es conveniente tener los conceptos claros, es muy conveniente estudiar bien esa factura con un profesional al lado y es más conveniente todavía proceder a realizar los cambios necesarios para optimizar esta factura. Yo creo que después de esta introducción lo que vamos a hacer es darle paso a Antonio Colino para que nos presente su ponencia de cómo definir una estrategia para el ahorro energético. Y ya sabéis que al final de su intervención tendremos como excepción sus preguntas y respuestas. Antonio, por favor, cuando quieras. Perfecto, sí. Buenos días a todos. Bueno, es un placer, ¿no?, poder estar aquí con todos hoy en un tema además de tanta actualidad, ¿no?, que lo estamos viendo en la prensa y ya cuando trasciende la prensa al WhatsApp, ¿no?, a los memes, entonces es cuando una cosa realmente toma mucho más color, ¿no? Y como bien decía Francisco, la realidad es que hay mucho que se puede hacer en la factura, ¿no? A veces la entendemos como un impuesto revolucionario sobre el que no podemos hacer nada, pero la realidad es que sí que podemos hacer muchas cosas con ella y intentar mejorar. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito en estos 15 minutillos, pues, qué cosas hay que tener en cuenta para definir lo que yo llamo, ¿no?, que parece muy complejo, una estrategia para el ahorro energético. Pero no pasa más que por hacer una serie de pasos y, sobre todo, a mi parecer, que tienen un orden lógico, porque a veces nos volvemos locos con unas acciones sin haber tenido en cuenta una acción más sencilla y, bueno, así nos sirve de introducción. Porque al final el sector, lo que os decía, ¿no?, tenemos la sensación siempre de que esto es un impuesto revolucionario, de que no podemos hacer nada, ¿no? Nosotros, como comercializadora, ¿no?, en Aldro, nos encontramos siempre como tres tipos de clientes básicos, ¿no? Siempre tenemos el que no se entera de nada o no lo ha mirado, ¿no?, el cliente ciego, el enfadado y el que no lo entiende, ¿no? Pero no siempre nos cuesta mucho encontrar alguien, ¿no?, un consumidor que realmente esté a gusto con su factura, la entienda, la disfrute, ¿no?, o la gestione de una manera adecuada, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si os damos unas pinceladas para que esto podamos hacerlo un poquito mejor. ¿Por qué pasa, no?, por hacer una estrategia de optimización de ese coste energético, ¿no? Yo siempre intento referirme a que hay dos variables fundamentales, ¿no? Lo que pagas por la energía o la electricidad, ¿no?, sobre todo en este caso en tu instalación, en tu tienda, en tu oficina, en tu pequeña fábrica, en tu hotel, es la multiplicación de los variables. Parece una cosa obvia, ¿no?, pero a veces nos olvidamos que es precio por consumo, ¿no? Y a veces, muchas veces, estamos más centrados en el precio y sobre todo cuando estamos viendo todo lo que está pasando en el mercado y nos olvidamos más de la parte de consumo. Pero hay que tener en cuenta que hay que balancear esas dos, ¿no?, esas dos variables y, bueno, las analizaremos un poquito ahora en estos minutos. Y una vez que tenemos esas variables analizadas, pues en función de nuestro suministro, pues podremos hacer una estrategia más o menos complicada, ¿no? No todo tiene que ser hacer cosas muy difíciles, hacer inversiones muy grandes. Todo eso dependerá de, bueno, pues un poco cómo sea nuestra instalación, si tenemos capacidad de modificar los consumos o no, porque igual un hotel no tiene tanta capacidad de modificar el aire acondicionado como una fábrica o un proceso productivo. Sería importante qué tipología de consumo sean esos, si se pueden poner en serie, en paralelo, si tenemos capacidad de gestionarlos. Y luego, en función, ¿no?, y lo veis ahí en el gráfico, pues de la dependencia que tenga de nuestro coste total, ¿no?, lo que es el coste de esa energía versus la capacidad que tengamos de transmitir esos precios a nuestro producto final, pues, bueno, tendremos que ser mucho más complejos, ¿no? Obviamente, una empresa de aluminio, ¿no?, por ejemplo, que no es el caso de los que estamos aquí juntos hoy, ¿no?, pero una empresa de ese calibre que tiene una dependencia muy grande de la energía y además tiene poca capacidad de transmitir ese precio porque trabaja en un mercado internacional, pues tendrá que tener soluciones mucho más complejas que una tienda de barrio, una farmacia o un hotel, ¿no? Pero no quiere decir que no todos ellos puedan hacer cosas, ¿no? Entonces, vamos a ir por estas dos variables un poquito, ¿vale? Y así os doy unas pinceladas de qué cosas hay que tener en cuenta en estos minutos. El precio. Lo primero es, entonces, ¿qué pagamos, no? ¿Qué pagamos por la electricidad? Siempre lo separo en tres partes, ¿no? Tenemos una parte no regulada de lo que es la factura, que es ese mercado eléctrico, eso donde se están generando esos windfall profits, ahora que hemos hablado mucho y que es un mercado que también está creciendo mucho porque con la reactivación de la economía, las materias primas, ¿no?, hay bastante escasez y está subiendo bastante el precio del gas, el petróleo
y este CO2 también, ¿no? Entonces, bueno, pues que está también bastante, que está subiendo mucho. Tenemos el coste regulado, que sería esos pagos por capacidad y los peajes, que es lo que se ha modificado el 1 de junio, ¿vale? Este cambio de peajes, que luego también nos comentarán el resto de compañeros, pues ha afectado a esa parte de la factura. Y luego hay otra parte principal, que, bueno, en el caso de una empresa, pues impacta algo menos, ¿no? Que es la parte de impuestos, ¿no? El impuesto eléctrico sí que afecta, el IVA, pues bueno, en principio se puede soportar o repercutir. Que ya sabéis que también es una de las partes de la factura que probablemente hoy, ¿no? Aprueben algún cambio que afectará sobre todo a clientes domésticos, ¿no? Con esa reducción del IVA. Y bueno, habrá que leer mañana los detalles porque hasta ahora solo tenemos filtraciones en prensa que no sabemos todavía exactamente el detalle. Entonces, bueno, tenemos estas tres partes de la factura. La realidad es que la parte que podemos gestionar desde el punto de vista de precio es la de no regulado, ¿vale? La parte del mercado regulado, eso nos viene dado por la potencia que tengamos contratada. Antes podíamos hacer más cosas, ahora podemos hacer menos, porque ahora, según lo que tengamos, estaremos en un nivel u otro. Podemos afectar a las condiciones de contrato, luego lo veremos, pero no tenemos tanto impacto como en la parte no regulada, ¿no? Que sería lo que podríamos negociar con distintas comercializadoras y buscar, ¿no? Qué podemos hacer, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los tres niveles de complejidad que podemos darle a la parte de precio de la electricidad? Yo lo veo siempre, ¿no? En un gráfico de si va a ser que una gestión ajena de esa energía o gestión propia, es decir, gestión ajena sería lo contrato con una comercializadora, ¿no? Que es lo más habitual, o gestión propia es clientes ya que de determinado volumen se dan de alta directamente en el mercado y empiezan a operar, ¿no? Y siempre veo este nivel, ¿no? El 1, 2, 3 de complejidad, ¿no? Tenemos una situación que es la más típica en España, que es contratar a precio fijo por una comercializadora, que sería el paso 1. Tendríamos el contratar a un precio variable con una comercializadora, que serían los famosos productos indexados, que, bueno, tienen la diferencia de que, bueno, pues como en la curva de carga pagas cada hora exactamente lo que está costando, si tienes capacidad de adaptar tus consumos, pues, bueno, tienes una capacidad de consumir en las horas más baratas y anticiparte un poco y tiene esas ventajas. Aparte que la diferencia entre fijo y variable sería como la diferencia entre un seguro a todo riesgo y uno a terceros, ¿no? El precio fijo sería un seguro a todo riesgo, pagas más probablemente en el largo plazo, pero estás cubierto de cualquier incidencia como la que tenemos ahora en el mercado. Los precios ahora están muy altos. Si estabas en un precio fijo estarás pagando menos que si estabas en un precio indexado. Y luego tienes el seguro a terceros, ¿no? Que, bueno, lo que ocurre es que si sumas todo lo que has pagado en el seguro del coche en tu vida, probablemente en precio variable habrás pagado menos, pero cuando hay un incidente, pues pagas más, ¿no? Entonces dependerá de si tienes capacidad presupuestar, si eres una compañía que necesita más estabilidad presupuestaria o te puedes beneficiarte de esas bajadas del precio de la electricidad asumiendo también las subidas, ¿no? En cierta manera. Entonces son esos dos niveles y luego tendríamos el tercer nivel, ¿no? Que aplica menos, ¿no? A lo que es la pyme y la pequeña industria, que sería directamente darte de alta, ¿no? Esto es algo que están haciendo o grandes industrias o clientes ya con unos consumos muy relevantes, ¿no? Pero bueno, siempre tenemos un 2-3. Si nunca te has planteado nada de esto, siempre tienes un ahorro posible. Es decir, alguien que nunca haya llamado a su comercializadora o a otra comercializadora para comparar el precio, siempre va a poder ahorrar 5 o 10%, ¿no? Hay algo de ese estilo. Tampoco es que tengas un ahorro del 40-50%, pero lo primero es mirar la factura, ser consciente que tienes un precio y hacer este 1, 2, 3, ¿no? Yo os digo, haremos tanto en precio como en consumo una regla de 1, 2, 3 y lo que no tendrá sentido es hacer el 1 de hacer el 3, por ejemplo, de hacerte una gestión propia súper compleja sin haber, por ejemplo, nunca mirado tus consumos y viceversa. No tiene sentido invertir muchísimo en un autoconsumo si nunca has mirado tu precio, ¿no? Entonces, lo que os digo, es importante equilibrar las dos cosas. Entonces, tenemos estas tres opciones. La realidad es que en precio hay ahorro, depende de la compañía en la que busques, estarás en un 2, 3, 4, 5% arriba, abajo. Si nunca lo has mirado, sí que puedes ahorrar. Si ya lo estás mirando de manera efectiva, te suele quedar poco recorrido para ahorrar mucho, ¿no? Solo tocando el precio. De hecho, si vemos el precio en los últimos años, pues, bueno, aquí está hasta 2019 porque el 20 y el 21 ya ni lo pongo, pero si veis, bueno, el precio de la electricidad ha subido desde los últimos 10 años casi un 75%, no en un consumidor pequeño, en una tienda de calle, una peluquería, algo de ese estilo. Entonces, y para entender si esto es mucho o poco, pues lo suelo comparar con lo que ha subido el IPC en el mismo periodo. El IPC ha subido un 23%, la electricidad ha subido un 75%. Si miráramos lo que vamos a pagar durante el mes de julio, agosto y septiembre por la electricidad, habríamos más que duplicado el precio que pagamos en 2006. O sea que el precio tiene un recorrido, pero tiene un recorrido que los que se hayan preocupado mucho del precio, en vez de un 75, les habrá subido un 70, los que se hayan preocupado poco les habrá subido un 80, pero te sube, ¿no?
Es decir, que actuando solo sobre el precio, pues está bien, pero te quedas con la mitad de la ecuación. Sin embargo, el consumo que tú ahorres, ese consumo, pues ya no consumes nunca más, ¿no? Entonces, es la energía más barata es la que no consumes, obviamente. Entonces, el precio tiene ese recorrido. Además, sobre el precio ahora, ¿no? Pues tenemos todo esto cambio de peajes, que no voy a entrar mucho porque sé que después tendremos un par de ponencias referidas a esto, ¿no? Pero bueno, esto le mete una complejidad adicional, ¿no? Nos ha generado incertidumbre y sobre estos precios que han cambiado los peajes, tenemos además que el precio del mercado pues está también disparado, ¿no? Entonces, en esas dos partes de la factura para estos meses, pues tenemos unos nuevos peajes que no son necesariamente malos para todos los consumidores, es más, en media los consumidores con estos nuevos periodos y tal pagarán parecido, ¿no? El problema donde va a venir es que unos pagarán más y otros menos, ¿no? Sobre todo porque los que sean menos o sean más activos en esas horas tan punta, que además son súper extremas, ¿no? Que las veremos probablemente luego, pues bueno, pues sí que tendrán un precio un poquito más elevado. Eso en cuanto al precio, lo que decía. Bueno, el precio tienes esas tres posibilidades, ¿no? De gestionar el precio, fijo, variable o ya darte de alta, esa regla del 1, 2, 3, ¿no? Y en el consumo pues veremos también una regla del 1, 2, 3 y tenemos que combinar las dos para hacer una estrategia pues lo más óptima posible y no volvernos locos, ¿no? En hacer una cosa u otra. Entonces, cuando vemos el consumo, hay dos conceptos, ¿no? Importante. Lo que yo necesito de energía como energía final y el rendimiento de mis equipos, ¿no? Por eso, un aire acondicionado para suministrar las mismas frigorías, pues unos consumen más que otros, ¿no? Pero lo importante es que yo la demanda que tengo es tener la casa a 26 grados o 25 en la temperatura que pongamos, ¿no? Y luego el rendimiento es relevante porque eso hace que haya que renovar equipos y bueno, que haya que plantear estas cosas. Pero lo primero, para mí en el consumo, igual que en el precio, lo primero es, oye, llamar a 3 comercializadoras si nunca lo has hecho y comparar un poquito. Cuando hablamos de consumo, para mí lo primero es medir, ¿no? Lo primero es medir. Hay que medir. Si nunca has mirado tu factura, cuánto consumes, no mides de ninguna manera, pues no puedes atacar nada del consumo, ¿no? Y al final tienes muchas formas de medir. Hay formas muy complejas donde te puedes poner un equipito y tal y medirlo mucho o simplemente con ver tu factura eléctrica todos los meses, pues es una buena medición, ¿no? Y es medir y luego, por suerte, hoy en día ya en el mundo de Internet, donde hay tanta información, comparar, ¿no? Hay muchísimos informes de distintas agencias de energía, bueno, en Cantabria también los hay incluso de la universidad, bueno, en casi todas de las consejerías de energía, de industria, bueno, en fin, siempre tienes informes para poder comparar, ¿no? El consumo medio de un tipo de suministro, otro, si no, en tu zona de actuación, el poder comparar un poquito, ¿no? Y bueno, esto es un ejemplo, ¿no? Sin más de comparación, pero es importante tener una referencia, saber si consumes mucho o poco, porque al final, oye, yo consumo 100, eso es mucho o poco. Bueno, pues mira a ver qué información puedes obtener de este tipo de estudios y mira a ver si en tu tipo de instalación tiene sentido, ¿no? Y, por ejemplo, una oficina pues tiene que estar en el entorno de cuando está en un clima como clima centro continental, ¿no? No tanto en Cantabria, pues igual hay menos calefacción, pero estarías entre 145 y 232 kilovatios hora metro cuadrado, en fin, ¿no? O sea que hay estudios de este estilo que te permite, ¿no? Comparar qué estás haciendo, ¿no? Y además, bueno, te lo suelen dividir por consumo. Entonces es importante que se estudie esa información con tus facturas. Un minuto para entender si estás bien o mal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Nosotros en Aldro pues tenemos medidores de curva instantánea y se ven muchísimas cosas, ¿no? En cuanto te sacas esta curva de un día en tu pequeña tienda, en tu pequeña fábrica, en tu hotel, en tu taller, pues enseguida ves muchas cosas, ¿no? Aquí, pues bueno, ya veis cosas. Al final el clima es esto es febrero, es un viernes de febrero, pues bueno, como el clima es, cuando arranca el clima es la clave, es decir, si queremos ahorrar es el clima donde hay que jugar. Vemos que aquí nos quedan 2 kilovatios cuando ya todos los empleados se han ido hasta un momento que debe ser pues alguna de las máquinas que se queda, que tenemos 4,5 kilovatios por noche continuos, que pues serán los racks, estas cosas, pero bueno, hay que ver si se está quedando cosas encendidas o incluso ya cuando en realidad todos los empleados han ido, pues se nos quedan 9 kilovatios ahí que hay que ver qué está pasando. Entonces, bueno, en fin, ves muchas cosas, ¿no? Y a partir de esto, bueno, yo siempre hago el número que, bueno, yo lo que veo en Aldro, en 2020 consumimos 152 kilovatios hora metro cuadrado cuando más o menos, ¿no? Lo que os decía, tiene que estar entre 145 y 232. Luego, bueno, podemos mejorarlo, pero está en el rango bajo, ¿no? Pero es una cosa que es fácil de hacer, ¿no? Es sumar tus facturas y buscar en Internet algo de información al respecto. Y luego, a partir de ahí, una vez que tienes esa primera información, pues
lo mismo, igual que tenemos la regla del 1, 2, 3 en nivel de complejidad, tenemos 1, 2, 3 en la parte de consumo también con nivel de complejidad, ¿no? Tienes, oye, puedes hacer una mejora de procesos, oye, cambiar las potencias contratadas, que tendremos una sesión específica, modificar tus consumos, en fin, ¿no? Hay cosas que puedes hacer ahí. Puedes mejorar los equipos, es decir, puedes invertir en equipos más eficientes, en renovar, bueno, pues la refrigeración, el aire acondicionado, máquinas que tengas. Y luego hay un tercer nivel de complejidad, que es, oye, invertir en un autoconsumo, es decir, puedo atacar a la demanda, al rendimiento, ¿no? O directamente al consumo en sí, porque si me lo genero propio, pues ya no estoy consumiendo de la red, ¿no? Y ahí eso tiene otra serie de ventajas, bueno, inconvenientes también, y que probablemente veamos también en la parte de cómo estos nuevos peajes están afectando a las medidas de ahorro. Lo que os decía, es importante tener esta regla del 1, 2, 3 en la cabeza y si nunca has mirado tu factura de la luz para comparar el precio, no tiene mucho sentido que te pongas un autoconsumo, porque es que vas a ahorrar más, ¿no? Mirando un poco tu factura. Y si, por ejemplo, incluso en este propio nivel, si nunca has mirado tus potencias contratadas, tampoco tiene sentido que cambies el aire acondicionado porque es más eficiente, porque es mucho más fácil mirar un poquito las potencias contratadas, que es un cambio administrativo, ¿no? Y de ahí, pues, intentar progresar, ¿no? Entonces, en esto, por dar muy poquito detalle, ¿no? Veamos, ¿no? Lo que os decía, luego tenemos una sesión específica de potencias contratadas, que también hay, ¿no? Hay mucho, ¿no? Mucho que hacer. Yo siempre hago un número, ¿no? Que es, oye, en España tenemos la punta de demanda es de unos 39, 40.000 megavatios. Tenemos instalados 100.000. Es decir, que bueno, en el momento que más se usa, hay 60.000 que no se usan, pero bueno, también ya sabéis que no es lo mismo renovable que térmica. Pero bueno, tenemos la punta de demanda es 40.000, tenemos 100.000 instalados y lo que tenemos contratado en las casas y bares y talleres e industria suman casi 175.000, ¿no? Es decir, entre todos los españoles hemos contratado 175.000 megavatios de potencia. La capacidad instalada en España de generar es 100.000, es decir, nunca podríamos usarla todos a la vez, ¿no? Pero la demanda efectiva máxima instantánea es 40.000, ¿no? Es decir, hay un ahorro de potencia brutal, ¿no? Y se ve además en esta gráfica, ¿no? En esta tabla que es de la CNMC, ¿no? Se ve muy, muy claro cómo el cliente industrial más preocupado por su factura, aunque consume más, tiene menos potencia contratada, ¿no? Y sin embargo el cliente pues más doméstico comercial, ¿no? Pues aunque consume menos, tiene más potencia contratada, ¿no? Mucha más potencia contratada que la que tiene el cliente industrial, lo cual quiere decir que hay mucha optimización que hacer en baja tensión, ¿no? Al respecto. Luego tendríamos la parte de procesos, ¿vale? Luego se entrará un poco más en detalle, pero es verdad que estos nuevos 2 peajes de minutos, acceso... Antonio. Perfecto, sí, sí. Que estos nuevos peajes de acceso se han vuelto muy extremos, ¿no? Son mucho más extremos en cuanto a estos horarios punta y valle, ¿no? Y bueno, ahí tenéis el calendario y habrá que saber en qué momento estás y si tienes capacidad de desplazar consumos de los meses de julio. Claro, cuando tengas aire acondicionado no puedes hacer nada, ¿no? Pero bueno, va a haber periodos, los periodos rojos pues van a ser extremadamente más caros, ¿no? Que los periodos, bueno, intermedios o valle, ¿no? Entonces, eso va a ser muy relevante. Y luego, cuando mides, pues puedes encontrar muchas cosas, ¿no? Descuidos nocturnos, medias jornadas, en fin, ¿no? Muchas puntas que te pueden salir ahí que te están estropeando la potencia. Tienes mucho que hacer, incluso máquinas que se estropean, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ese nivel y luego pues teníamos los otros dos niveles, ¿no? El 1, 2, 3, ¿vale? Y lo que es importante, la mejora de equipos. Os digo, pues eso es importante hacerla siempre que hayas trabajado en el paso 1 del precio y en el paso 1 de la demanda, o si vas a invertir una generación propia, bueno, pues tendrás que haber trabajado un poquito en tus procesos y tus equipos, ¿no? Para no poner un autoconsumo para alimentar un aire acondicionado de clase C, ¿no? Conclusión, ese es un poco el mensaje, ¿no? Se puede hacer muchas cosas, cada uno tiene que hacer en función de cómo sea de complicado su suministro y cómo dependa su producto de esto, pues tiene que hacer lo que tenga sentido y sea óptimo para su situación, pero siempre yo intentaría manejar que sea equilibrada la estrategia. Es decir, tenemos dos variables, precio y consumo. No nos centremos solo en el precio, no nos centremos solo en el consumo y no vayamos a soluciones de precio muy complicadas con un precio indexado no sé qué, si nunca hemos mirado la potencia contratada, y no pongamos un autoconsumo en un local si nunca hemos mirado el precio que pagamos, ¿no? O no hemos mirado los equipos o la potencia contratada, ¿no? Entonces, es importante que estos 1, 2, 3 los hagamos con cierto sentido. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias realmente.
Carlos, si hay preguntas, por favor me interrumpes. Yo le haría la primera pregunta a Antonio, introduciendo un poco el asunto, si te parece. Muy bien, Antonio. Qué bien lo has explicado, ¿no? Qué bien lo has explicado. Cuando el 70% del pequeño consumidor no sabe si está en mercado libre o regulado y no sabe la factura que tiene, qué importante es, ¿verdad?, saber qué factura tienes. 2, ¿esa factura que tienes es la más correcta para ti? 3, mide y ponte en manos de un profesional, que seguro que vas a ahorrar dinero, que estás tirando ahora. Antonio, yo te haría una pregunta. Sería importante que la gente contactase con los profesionales como vosotros para optimizar su factura y su consumo, ¿no? ¿Qué les podemos decir a estos profesionales que son de diferentes ramos pero no son eléctricos, para que dejen de tirar su dinero por tener una factura inadecuada? ¿Qué les podríamos indicar para que de una vez por todas hagan esto? Bien. Yo siempre hago una referencia que al final todos queremos ser eficientes, ¿no? Pero ninguno queremos ser expertos en eficiencia. Entonces, esa es una dualidad, ¿no? Y hay otros sectores donde lo vemos muy claro y actuamos de una forma distinta, y en la electricidad o en la energía en general no actuamos igual. Por ejemplo, cuando tienes un problema legal, acudes a un abogado. No te pones tú a estudiarte el BOE e intentar presentarte a defenderte. Sin embargo, en la electricidad, oye, intentamos nosotros aprender y apuntarnos a cursos y tal, y es bueno conocer, ¿no? Pero si tienes una red de profesionales que ya se encargan de eso, y bueno, por ejemplo, tenemos aquí hoy con nosotros a Luciano, que representa al asesor energético por excelencia de los consumidores, ¿no? Que es la persona que está con ellos en su instalación, que les ha puesto los equipos, que les conoce, que sabe cómo consumen, tiene experiencia, ¿no? Entonces, lo mismo que cuando tenemos un problema legal, es bueno que consultemos a un abogado. Cuando tengamos un problema de mi instalación, lo suyo es que contactes también con tu instalador, ¿no? Y enseguida, y no nos volvamos locos. Por eso decía del 1, 2, 3, ¿no? A veces hay muchas campañas que van a uno de los niveles sin tener en cuenta que si no has pasado por las otras 2 etapas, ¿no? En las 2 variables no tiene mucho sentido hacer un autoconsumo sin haber mirado nunca tu precio, o hacer un autoconsumo sin haber mirado tus potencias contratadas, o irte un indexado variable sin haber mirado tus potencias contratadas. Es importante saber que hay niveles de dificultad, hay niveles de complejidad, y no tiene sentido saltarte esas etapas, ¿no? Y los que más te pueden guiar, lo que tú dices, es una red de profesionales como la que tenemos aquí, ¿no? Y que es tan relevante para ayudar al consumidor. ¿Cuánto tiempo podría llevar si alguien llama y dice, oiga, quisiera saber qué factura tengo, qué factura debería tener, qué consumo tengo, qué consumo debería tener, cómo distribuirlo? Desde que llama hasta que tiene la respuesta, ¿cuánto tiempo pasaría? Ahora, siempre depende de qué me preguntes, pero bueno, yo, por ejemplo, es experiencia personal, no puedo tener una comida familiar sin por lo menos mirar 12 o 13 facturas, ¿no? O sea, que siempre... Y es, en realidad, la gente que tiene sensibilidad a una factura eléctrica es instantáneo. O sea, el ver si está muy mal o muy bien. Luego ya, si está bien, profundizar en si es un 10, un 9, un 8, eso es más complicado, pero cualquiera de los ponentes que tenemos aquí y la gente que representa Luciano, con una factura delante, la mira y dice, no, aquí te están haciendo algo por algún lado, ¿no? Y luego no es siempre tan claro, porque la factura es verdad que, bueno, había estudios que un español dedica unos 6 minutos al año a revisar sus facturas eléctricas, incluyendo abrir el sobre, ¿no? Entonces, es que no dedicamos tiempo y es muy compleja. Y es curioso cómo en la telefonía lo hemos entendido mucho mejor. Es verdad que es un segmento que lleva 16 años de ventaja porque se liberalizó antes, pero en el teléfono todos hemos cogido un rotulador, hemos subrayado teléfonos, hemos esperado a las 5 de la tarde para llamar porque era más barato, hemos hecho mi favorito, nos hemos duado con nuestras novias. En fin, hemos gestionado la factura del teléfono porque lo hemos entendido como un gasto. Sin embargo, en la electricidad lo entendemos como un impuesto revolucionario. Además, vivimos asustados de no pagarla porque si no nos facturan no nos pagan, igual nos cortan. Entonces, es curioso cómo se ha generado ese caldo de cultivo
y cómo es importante para mí estos momentos que son tan dramáticos en cuanto a precio, mercado, memes, porque generan mucha cultura y hace que tengamos jornadas como estas que educan a la gente y que le hacen ver que, oye, que es otra variable más del consumo del hogar y que hay que manejarla, ¿no? De manera natural. En mi empresa, pues, será un coste más. Y igual que estoy negociando con el proveedor de Coca-Cola, pues igual tengo que negociar con el de electricidad, ¿no? No entender que me viene dado y no puedo hacer nada, ¿no? Muy bien, Antonio. Está claro que debemos revisar nuestra factura y quejarnos menos y actuar más. Dejar de Ah, preocuparse y ocuparse, ¿no? Que es... muy bien. ¿Hay alguna No hay, pregunta, Carlos? de momento no hay ninguna en el chat. En todo caso, si salen después, pues iremos viendo. Yo sí Bueno, pues una curiosidad, si puedo meter un pequeño inciso. Me parece muy interesante la gráfica esa en la que venían los consumos, donde esos gaps que pillas qué estará pasando aquí, que estoy consumiendo. Esa información está disponible ahora para el consumidor medio, digamos, para cualquiera. Lo que tienes, como cualquier suministro de menos de 15 kilovatios, sí que tiene curva horaria. Ajá. Horaria. La que hemos visto de Aldro, esa era de minutos. ¿Vale? Es un poquito más, bueno, más elevada, pero con la horaria ya ves mucho. Mucho. Pero está disponible porque ¿en dónde está disponible? Bueno, a través de tu comercio la puedes solicitar. Vale. Y incluso ya bueno, nosotros la vamos publicando incluso en las oficinas virtuales de los clientes y tal. Sí. Luego también podrías acudir a tu distribuidora a tomarla. Lo que pasa es que es para clientes los pequeños, ¿vale? Sí que es curioso en España que por encima de 50 kilovatios todos tienen curva, por debajo de 15 también. Entre 15 y 50 es como el gran olvidado del sector, ¿no? Y se ha quedado ahí todavía por regular. Pero bueno, es una cosa que también habrá un despliegue de contadores de telemedida y curva horaria en los próximos años. Digo, porque es una información, yo creo que curiosa y además esencial para saber qué es lo que tengo y qué puedo hacer. Claro. Medir y comparar, sí, es clave. Solo con eso lo ves un minuto y ya ves cosas, sí. Muy bien, bueno, pues son las 10 de la mañana. Antonio, mil gracias por estar con nosotros. Sabemos de tu agenda apretada. Gracias por las respuestas. Nada. Y seguiremos en contacto porque seguro que habrá más sesiones y habrá más contacto. Y mil gracias por todo. Vamos a pasar ahora a Carlos Liaño. Carlos, son las 10. Llevamos 6 minutos sobre la hora, pero bueno, 5 minutos han sido por el coloquio que hemos adelantado con Antonio. Entonces, Carlos Liaño es ingeniero industrial. Trabaja en una compañía, una SL, Innovación y Tecnología Energética de Cantabria. Es además profesor asociado de la Universidad de Cantabria, Departamento de Ingeniería Eléctrica y Energética, y nos va a hablar de optimización de potencias y alternativas de consumo. Carlos, cuando quieras. Así es. Muy bien. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, gracias a la COE por la organización de esta jornada. Hay que decir que Antonio ha dejado el nivel muy alto. Entonces, bueno, intentaré explicar un poquito en detalle la parte relativa a potencias, aunque yo creo que si hubiera que hacer un resumen de todo lo que se puede meter en una jornada en tan poco tiempo, la ponencia de Antonio ha sido espléndida. Bueno, comentar un poquito, pues todo esto que hemos estado hablando hasta ahora y que sabemos por todo lo que se ha hablado en prensa. Los principales cambios que hay han sido cambios en tarifa de acceso, los nuevos periodos, que es lo que todavía la gente no está familiarizada en cuanto a bueno, pues los horarios, las potencias, nuevos precios regulados, el término de potencia contratada y el de energía, que bueno, pues mi parte voy a hablar más de esa parte de potencia contratada, y luego el cómo se cobra el exceso de potencia, que también ha cambiado. Y ese cambio de potencia contratada, ¿cómo nos lo van a hacer? Y veremos ya a partir de la factura de este mes. Luego, bueno, pues hay otros temas como el cobro de energía capacitiva. Han surgido contratos con duración inferior a un año para suministros estivales y otra serie de suministros. Pero bueno, nos centraremos hasta ahora, a partir de ahora, en esto. El término de potencia contratada, bueno, para los suministros de menor potencia, se va a facturar como se facturaba hasta ahora. Tenemos nuestra potencia por el precio del peaje y de los cargos. Al final, pues si teníamos 4 kilovatios contratados y pagábamos un precio de peaje, pues se multiplica y sale
el total que tenemos que pagar al mes, ¿no? En ese sentido no cambia nada, ¿no? Cambia lo que es la cantidad, pero la fórmula en sí no va a cambiar. Estos peajes, bueno, aquí nos los ha mostrado Antonio también antes, tenemos los nuevos peajes y los cargos que habría que sumarlos. Al final al cliente final lo que le interesa, digamos, es el total de pago, no que viene de peajes, que viene de pagos, o sea, de cargos, perdón. Vemos aquí la suma. En ese sentido también, para saber qué corresponde a cada periodo, es importante saber en qué periodo nos encontramos, ver a qué periodo podemos desplazar cargas, en qué periodo nos conviene realizar mayor consumo. Todas estas tarifas, bueno, está todo publicado en función de las tensiones que tenemos de suministro, de la potencia contratada. Decir que a nivel doméstico, bueno, y ya no tan doméstico, ya por debajo de 15 kilovatios, que hay muchos comercios, vamos a tener un periodo, bueno, aquí tengo puesto el punto, es el Valle, realmente, así una rata, sería de 12 a 8 de la noche, sábados, domingos y festivos, o sea, ese sería el más barato, digamos. El resto sería la otra tarifa en cuanto a potencia. Ya sabéis que vamos a tener 3 periodos de energía y 2 de potencia. Coinciden, sin embargo, para las tarifas de 6 periodos, la energía y la potencia. Claro, esto nos va a generar muchos dilemas. Vamos a ver también la parte de alternativas de consumo en cuanto a desplazamientos de carga. Como decía el ponente anterior, vamos a tener que decidir si hay ciertas cargas que podemos cambiar consumos a otros horarios, que quizá una climatización no se puede, pero determinadas máquinas sí se puede. Aquí vemos, por ejemplo, como en el mes 7, en julio, el horario de mañana va a ser el más caro. A nosotros se nos ha dado casos realizando auditorías energéticas para grandes empresas y grandes consumidores con tarifas de 6 periodos que hacían una parada de producción o de mantenimiento en agosto y que les propusimos adelantarla una semana a julio y el ahorro ya justificaba el realizar ese cambio, ¿no? Simplemente, bueno, cuestión de horarios y que muchas veces de hacer esa parada de mantenimiento primera semana de agosto a última de julio no tenían ningún otro tipo de factor que les complicase el hacerla, pero el tema de costes sí que les motivaba a ello. Aquí tenemos una comparativa del coste que teníamos de la potencia anteriormente con las tarifas anteriores y las nuevas. Entonces, bueno, pese a lo que se habla y que al final va a ser así, que la factura nos va a subir en global, sí que es cierto que en el término de potencia baja, ¿vale? En el término de potencia baja, pues vemos que donde teníamos tarifas domésticas que antes se pagaban en un único periodo 38 euros por kilovatio y año, ahora vamos a pasar a pagar en un periodo pues, 30 y en otro 1 euro y pico, con lo cual ya tenemos ahí un ahorro de en torno a un 16%. En la tarifa, lo que era antes la 2.1A, entre 10 y 15 kilovatios, que ahora se incluye dentro de esa 2.0 TD, tenemos un ahorro en la potencia hasta el 28%. Así que en potencia vemos lo que es en ese término fijo, los clientes que demanden menos potencia se van a ver beneficiados. En tarifa empresarial, hablo empresarial pues a partir de 15 kilovatios, que lo mismo es una industria electrointensiva, que no es el objeto principal de la presentación, pero también es válido, como puede ser un comercio un poco grande, un hotel, pues todo aquel que tenga más de 15 kilovatios, pueden tener ahorros en términos de potencia entre un 14 y un 17 en el término fijo. Ya veremos luego el tema de los excesos, que los excesos sí que los vamos a pagar. Perdemos, sí que es cierto, antes entre 15 kilovatios y 450 kilovatios, que en las tarifas 3.0 y 3.1, había una fórmula que era que, bueno, si la potencia demandada estaba por debajo del 85% de la contratada, se cobraba el 85%, y si estaba entre el 85 y el 105, se facturaba la potencia que teníamos contratada. ¿Qué ocurre? La contratada no, la que se demandaba. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que ese beneficio, el 85%, se elimina. Esto es, si yo tengo contratada una potencia de 100 kilovatios y demando 85 kilovatios, antes me facturaban 85, ahora me van a seguir facturando los 100. ¿Vale? Entonces,
perdemos esa pequeña bonificación de potencia. Lo tenemos que tener en cuenta a la hora de revisar nuestras potencias contratadas. En cuanto a los excesos de potencia, el cómo nos los van a facturar va a depender del tipo de punto de medida que tengamos. Tipo de punto de medida, esto es algo que bueno, pues las empresas distribuidoras lo tienen estipulado a la hora de programar los contadores en función de la potencia, ¿no? De programar y a nivel del contador físico, todas las protecciones y demás. Entonces vamos a ver que vamos a tener un punto de medida para menos de 15 kilovatios, pequeño consumidor, que bueno, aquí no hay mucha más opción, es como podemos tener en todos nuestros domicilios, ¿no? Que la potencia que nos facturan es la que tenemos contratada y se limita mediante el ICP, el interruptor de control de potencia. De tal forma, si excedemos esa potencia, ese interruptor va a saltar. Ahora viene integrado en el propio contador, entonces bueno, va a saltar desconectando la instalación hasta que reduzcamos nuestras cargas. Entonces, en ese sentido ahí no vamos a tener excesos de potencia. Sí que se nos puede dar un caso en ese tipo de consumos que sean suministros sin interrumpibilidad, pues como puede ser un ascensor, un consultorio médico, alumbrado público, la extracción de un garaje. Esos son suministros que por ley no se pueden cortar. Entonces, en caso de que haya un exceso de potencia, se van a facturar igual que los suministros entre 15 y 50 kilovatios, los grandes olvidados a nivel de monitorización, ¿no? Se aplica esta fórmula que es muy sencilla. Básicamente, nos van a cobrar con un término de exceso de potencia, que es de 1 euro y pico, y nos van a cobrar el doble de la diferencia entre la potencia que tenemos contratada y la que demandemos. Entonces, luego veremos un pequeño ejemplo de esto, pero bueno, va a ser una cosa más o menos acotada, aunque sea el doble, pero bueno, es la parte que tengamos ese exceso en cada periodo. Esto es muy importante. O sea, si un mes nos excedemos en un periodo, tenemos contratados 20 kilovatios y nos excedemos una vez a 30, ese mes nos podemos exceder en ese periodo a 30 todo lo que queramos, porque ya lo vamos a pagar por habernos excedido una única vez. Pero solo en ese periodo. Si nos excedemos en otro periodo, pues lo pagaremos también para ese otro periodo. Sin embargo, por encima de 50 kilovatios ya van a ser los tipos de medida 1, 2 y 3. La fórmula es más compleja. Esta fórmula, sobre todo las empresas electrointensivas y que vengan ya de tarifas 6X, que es de tarifas de alta tensión y por encima de 450 kilovatios, están más familiarizadas porque es una fórmula muy similar. Aquí ya no hacemos el cálculo, pues eso, con lápiz y papel o con una calculadora como se puede hacer el otro, o ni siquiera a simple vista. Muchas facturas, como comentaba Antonio, a mí me ocurre muchas veces que tienes que revisar una factura de conocidos, de una empresa en una reunión comercial y viéndola por encima ya sabes cómo está la potencia. Aquí ya es más complicado, tenemos que utilizar ya herramientas de cálculo, aplicaciones específicas, porque bueno, vemos que aquí el exceso se calcula para cada vez que nos excedemos, para cada cuarto de hora en el que nos excedemos. Que nos hayamos excedido un cuarto de hora en ese mes no implica que ya nos podamos exceder todos los que queramos. Cada vez que nos excedamos vamos a pagar una penalización. ¿Qué ocurre? Que en función del periodo en el que estemos, la penalización será mayor o menor. Se aplican unos coeficientes. En el primer periodo vemos que el coeficiente es 1 y en el periodo 6 el coeficiente para una tarifa 3.0 CD, que es a partir de 15 kilovatios, ese coeficiente sería de 0,10. La penalización sería un 10%, la diferencia de que sea en periodo 6 a periodo 1. Esto a la hora de optimizar la potencia que contratemos en función de nuestra curva de carga, pues va a ser importante tenerlo en cuenta. No es lo mismo excedernos en el periodo más caro que en el más barato, ¿vale? Incluso puede haber momentos en los que nos interese tener un pequeño exceso de potencia, contratar una potencia más baja, porque unos meses se paga menos, si otros meses pagamos un poco más, siempre y cuando que sea en ese periodo de menor coste. ¿Un minuto te queda, por favor, Carlos? Muy bien. Bueno, este caso práctico es el que había comentado ya antes, la diferencia de los excesos de un periodo a otro. Sí que es importante tener en cuenta que ya los periodos tenemos que contratar la potencia, en cada periodo tiene que ser superior al anterior, que esto es como se hacía antiguamente.
la tarifa nos indica, bueno, cómo van a hacer este cambio de potencias el gobierno. Que esto, lo bueno es que vamos a tener 2 cambios de potencia gratuitos al año. Precisamente en cuanto veamos la nueva factura, podemos ver cómo nos aplican este cambio de potencia y ajustar nosotros el cambio de potencia. Y bueno, aquí sí que quería poner este ejemplo, que esto es la pregunta que se lleva haciendo todo el mes en los telediarios. ¿Cuánto cuesta poner una lavadora? ¿No? Pues vemos que de un precio medio de referencia que teníamos antes al nuevo precio, ese coste, bueno, pues es muy poco, aunque sí que vemos que con los nuevos precios de referencia, la diferencia de un periodo a otro, podemos estar hablando del doble. Pero bueno, hablamos de algo irrisorio, realmente. Y en cuanto a la parte de alternativas de consumo, lo ha dicho muy bien Antonio, y yo creo que aquí hay poco que añadir. Es muy importante medir. Lo que no monitorizamos no lo podemos gestionar. Podemos ver siempre, esta es una gráfica de una instalación fotovoltaica, bueno, pues, las que hemos estado haciendo los últimos años y que hemos monitorizado. Se ve que a primera hora, nada más empezar a trabajar todo el mundo, empiezan a arrancar cargas. Bueno, pues todas estas cargas que arrancan, o en otras que tienen una serie de picos, tendríamos que estudiar esos picos de potencia, si se pueden desplazar a otros horarios en los que la potencia es más barata, o en los que nuestra demanda es inferior, o casos como este en los que tenemos la demanda cubierta por una instalación fotovoltaica de autoconsumo. ¿Vamos terminando, Carlos? Sí, ya esta es la última. Bueno, pues como comentaba eso, podemos desplazar a periodos de energía más barata o a periodos de menor demanda de potencia, ¿vale? No se trata solamente de la potencia, también tendremos que analizar la energía, pero sí que es importante saber que van de la mano. Y en cuanto a esa optimización, la experiencia que tenemos nosotros en cuanto a optimización de potencias con empresas y con administraciones es que si no se dedica tiempo a revisar esas facturas o esas curvas de carga, al final se incide en un coste muy elevado. Vamos a hablar de incluso un 40% de una factura que esté optimizada, una que no. Y bueno, cuando se tienen muchas facturas o facturas de elevado coste, sí que es algo muy interesante y que tiene un retorno inmediato el derivar esta labor a profesionales del sector. Muchas gracias, Carlos. Bueno, mientras hay preguntas, o se ponen las preguntas en el chat y Carlos Fernández las traslada al ponente. Le voy a hacer una pregunta, Carlos. A ver. Se está recibiendo, no hace falta usted hacer nada, ya la compañía distribuidora le cambia, le pone la misma potencia en todo. Y la cuestión es, sí tiene que hacer. O sea, el consumidor sí tiene y debe que hacer. Y debe hacer. ¿Por qué? Porque de consumir en valle a consumir en punta, el precio es el doble o la mitad. Porque si usted no sabe la punta que debe tener y tiene una punta de potencia equivocada, estará tirando el dinero por la alcantarilla. Por tanto, es muy importante, a ver si esta conclusión te parece bien y la comentamos, es: descuelgue el teléfono, llame a todas las compañías que le pueden asesorar, como las que hoy están aquí, entérese de la punta de potencia que tiene en llano y punta y la potencia que tiene en valle, optimícela, modifique sus consumos en lo que pueda, pero hágalo. No se quede sin hacer nada. Deje de tirar el dinero. ¿Te parece esta una conclusión, Carlos? Bueno, es muy acertada. Yo creo lo hablábamos antes de iniciar. Va muy con la cultura española. Bueno, pues porque hemos oído en las noticias que la luz sube, quejarnos de que la luz sube, cuando igual no hemos mirado nunca la factura de la luz, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer en estos temas es ser proactivo, revisar nuestras facturas. Si son facturas pequeñas, pues igual no se justifica el contactar con un profesional, pero sí, bueno, pues hablar con varias comercializadoras. Con facturas un poco más elevadas sí que está más que sobradamente justificado.
y revisar, ser conscientes de lo que tenemos contratado, ser conscientes de cuál es nuestro consumo y eliminar el por si acaso. Tenemos la costumbre del por si acaso voy a contratar más, por si acaso un día demando más, pues voy a tener más potencia contratada. Y además esto es muy complicado, sobre todo en empresas en las que hay muchos mandos intermedios que igual la gestión la hace un técnico, no la hace un financiero, o el financiero se preocupa solamente de los aspectos económicos, el técnico se preocupa de tener potencia disponible para poner en marcha las máquinas. Entonces, es muy importante, sobre todo, saber cómo consumimos y una vez que sepamos cómo consumimos, podremos dar el paso siguiente para optimizarlo. Muy bien, pues seguiremos con las preguntas al final en el coloquio. Esta era una pregunta para redondear tu muy clara presentación. Y ahora vamos a seguir con Alberto Trueba, ingeniero industrial de la empresa Soningeo. Repercusión de las nuevas tarifas en la rentabilidad de las medidas de ahorro energético y la implantación de energías renovables. Entonces, Alberto, por favor, cuando puedas. Sí, buenos días. Vamos a hacer esta presentación con la repercusión de las nuevas tarifas, como decías, en la rentabilidad de medidas de ahorro energético, implantación de energías renovables. La presentación, primero comentar que parece un buen momento, un mejor momento todavía para la eficiencia energética, si cabe, ¿no? Por varios motivos, ¿no? Lo que se ha estado comentando durante la presentación. Hay un aumento del término de energía en los periodos punta, un aumento muy significativo, que muchas veces está coincidiendo con las demandas más importantes, ¿no? De lunes a viernes en las empresas o en las pymes. También estamos en un momento en que la tecnología que podemos implementar, tanto si es por energías renovables tipo fotovoltaica de autoconsumo, que ahora es muy interesante, o renovación de iluminación interior, por tecnología LED, o incluso renovación de equipos de climatización tipo bomba de calor, que hay en muchas organizaciones, ¿no? Pues ahora mismo la tecnología es de muy alta eficiencia y los precios son muy competitivos. Y si a esto le sumamos que hay un fomento de la eficiencia energética, que es continuista con el anterior plan, que era 2014-2020, pues ahora empezamos con el periodo 2021-2030 a través del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, donde se van a incluir ayudas y se va a fomentar la eficiencia energética. De hecho, el martes creo que ha sido, se han prorrogado las ayudas a las pymes para actuaciones de eficiencia energética, en las que se incluye en concreto en esta ayuda, que saldrán más, la parte de mejora de equipos de proceso, renovación de equipamiento y la implantación de sistemas de gestión energética, ¿vale? Que no es más que hacer una auditoría en continuo de las organizaciones. Hemos centrado la presentación en analizar un caso práctico. Alberto, perdona, ¿no estás compartiendo a la...? ¿Se ve ahora? ¿Sí? No, todavía no. ¿Se ve? No. Voy a probar a compartir otra vez. Eso es. A ver. Disculpadme. A ver. Compartís. Vamos a ver. Estoy por aquí. Ahí va llegando, eso es. Ahora ya pon en modo presentación. Vale. Disculpadme porque esto... Ahí está. Ahí está. Ahí está, perfecto. Vale. Estábamos por aquí. Bueno, vamos a analizar en esta presentación un caso práctico que además yo creo que afecta a la mayoría de las pymes que pueden, para las que estaba dirigida esta sesión. Bueno, que son tarifas, yo creo que más o menos puede estar en torno al 80% de las pymes van en una tarifa 3.0 antes del 1 de junio y ahora pasarán a una 3.0 TD. Entonces, bueno, vamos a analizar cómo en un caso concreto
cuáles son los números que nos salen, tanto en una simulación de factura como en la implementación de energías renovables, fotovoltaica, autoconsumo en este caso, y la implementación de otras mejoras que se puedan implantar. La situación anterior a junio de 2021, tarifa 3.0A, es baja tensión. Bueno, tiene esta distribución de potencias, 3 periodos de potencia y 2 temporadas, invierno-verano. Sábados y domingos y festivos se comporta igual que lunes a viernes y hay posibilidad de un cambio de potencia anual. A ver, ¿por qué se me ha ido? Ahí, a ver. La situación a partir del 1 de junio, con la circular, es bastante diferente, ¿no? Tenemos 6 periodos de potencia y 6 periodos de energía. Está dividido en 4 temporadas y un hecho significativo es que los sábados, domingos y festivos estaríamos en periodo valle, ¿vale? Es muy significativo que el número de horas valle, a pesar de que el periodo punta, la energía se ha encarecido mucho, sí que es cierto que con la nueva estructura de tarifas cobra mucho más protagonismo el consumo en las horas valle, porque los fines de semana se incorporan a este precio valle. Aunque las pymes habrá algunas que les afecte más y otras que menos, pero por lo general los fines de semana el consumo es más reducido o incluso en algunos casos no habrá consumo. En el caso que vamos a analizar sí que tiene algo de consumo y vamos a ver cómo afecta. Y la gran diferencia con la 3.0A es que se pueden hacer 2 cambios de potencia anual. Podemos definir una estrategia, porque como decíamos, es muy importante el primer paso, una gestión energética, ajustar potencias, pero hay que tener en cuenta que si la tenemos ajustada, como es este caso que vamos a analizar, y está ajustada adecuadamente, probablemente a partir del 1 de junio ese ajuste de potencia nos pueda servir o no nos pueda servir, porque han cambiado un poco las reglas del juego para tarifas con más de 50 kilovatios de potencia contratada. Bueno, vamos con los números del caso práctico. Lo primero, hemos simulado una factura, hemos cogido la curva de carga horaria de un edificio que funciona, como veis, tenemos aquí de enero a diciembre. Los días laborables desde lunes a viernes funcionan de 7 de la mañana, consumo más intensivo, hasta las 3, y a partir de ahí comienza a descender. Y como vemos aquí, los fines de semana, que no tiene por qué ser habitual en todas las pymes, tenemos un consumo elevado, entre 5 y 10 kilovatios siempre. Debido al consumo de servidores, en este caso hay laboratorios, hay equipos de climatización que deben funcionar 24 horas para mantener condiciones de temperatura en zonas que lo requieren. Y haciendo una comparativa en cuanto a la 3.0A en azul y la 3.0TD en amarillo, vemos que los precios de energía se han incrementado bastante. Bueno, que hay una distribución. Vamos a ver. Como veis, bueno, por comentaros, las potencias contratadas de este caso práctico que estamos analizando es una potencia de 70 kilovatios. Por lo tanto, nos situamos en la franja de más de 50 kilovatios. Con lo cual, digamos, la facturación de potencia cambia respecto a la situación anterior. Los precios cambian, eso es cierto, pero también cambia la forma en que nos cobran. Es decir, antes se cobraba por maxímetro, cada periodo se cobraba en función de lo que marcaba el maxímetro cada mes, y ahora nos lo van a cobrar como se hacen las tarifas en alta tensión. Es decir, cada cuarto de hora que nos pasemos nos lo van a cobrar. En algunos casos eso será beneficioso y en otros casos pues habrá que reajustar esa potencia. Será muy importante. Como veis, en este caso, el resultado que nos sale simulando hora a hora y aplicando los nuevos precios de energía, nos sale un incremento en términos de energía de casi el 14%, sin embargo, en el término de potencia hay una reducción de casi el 32%. Ahí se han calculado ya con la nueva fórmula los excesos de potencia y con los nuevos peajes. ¿Vale? Entonces, al final, el coste de la factura, como veis, se incrementa un 1% para este perfil de consumo concreto. Ya os digo que cada perfil, bueno, habrá que analizarlo de forma independiente y tendrá unos resultados diferentes, pero bueno, que puede ser representativo para muchas pymes, ¿no? Esta simulación de factura. Como veis, tampoco hay que, bueno, los resultados parece que no se van tanto. Bueno, cuando llegue la primera factura veremos dónde se ha podido ir. Vale.
A partir de aquí, de que se ha analizado cómo nuestro edificio consume, se ha dimensionado una planta fotovoltaica de autoconsumo. Para su dimensionamiento hay varios factores muy importantes. Primero, lógicamente, analizar qué espacio disponible tenemos en cubierta y que sea adecuado. Es decir, que tenga una buena orientación, que esté libre de sombras y que tenga un espacio suficiente, pero suficiente para cubrir nuestra demanda. Es decir, las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo es muy importante, aunque tengas espacio en cubierta, todo el que necesites, es decir, espacio excesivo, lo que tenemos que ir siempre es ajustarnos a la demanda de nuestro edificio. No sirve de nada poner una instalación muy grande y que haya muchos momentos en los que ese autoconsumo no se esté produciendo en el edificio. Es decir, que haya excedentes a la red muy elevados, porque esos excedentes los vamos a poder compensar en parte, pero los compensamos a un precio que nos baja mucho la rentabilidad, digamos, de la implantación de la solar fotovoltaica. Por eso aquí lo que se ha hecho es analizar el espacio en cubierta, analizar las curvas de carga, estos son mes a mes, días de uso habitual y sábados, domingos y festivos. La curva roja es la demanda del edificio y la curva azul es la producción fotovoltaica mes a mes, que se ha simulado. Un programa de simulación, como veis, en los meses de invierno la producción solar es menor, lógicamente, se produce una demanda elevada en el centro y bueno, nos hemos ido ajustando a las demandas. Como veis aquí en verano se ajusta muy bien y estamos cubriendo una gran parte de la demanda con la solar fotovoltaica. Y los fines de semana, en este caso concreto, existe una demanda menor, pero tampoco es muy reducida, por lo tanto podemos aprovechar la solar fotovoltaica en gran cantidad. Nosotros más o menos el límite que marcamos para optimizar una solar fotovoltaica es que de la producción que saquemos de esa planta, aproximadamente o más del 80-85% puede ir destinado al autoconsumo en el centro. Porque si no, querrá decir que ese 15% que nos sobra lo estamos inyectando a red a un precio mucho más reducido y que ya los resultados de rentabilidad bajan bastante. Bueno, en este caso lo que se dimensionó con esa curva de carga analizada ahora es una instalación con 70 módulos fotovoltaicos de 330 vatios picos, que son de 72 células además. Y bueno, como veis aquí, orientación sur. Y los resultados obtenidos los tenemos aquí. En la tabla vemos primero en la primera columna el consumo actual del centro, que está en 91.000 kilovatios hora. La producción fotovoltaica de esta planta son 27.500 kilovatios hora y de esos producidos estaríamos aprovechando en la instalación el 87%. Y el 12% de excedentes, que serían los fines de semana y, bueno, algunos periodos donde la producción solar supera la demanda, sería solamente del 12%. Ese 12% iríamos en la modalidad de compensación de excedentes, ¿vale? Pero el 87% del autoconsumo nos estaría evitando kilovatios hora al precio al que tenemos contratado. Como veis aquí abajo, bueno, tenemos el consumo del centro y vamos viendo la producción y lo que se autoconsume de esa producción. Hay una maximización bastante importante. Vale, comparativa con la situación anterior al 1 de junio, en la tarifa 3.0 con esta instalación tendríamos una diferencia en el periodo de retorno de la inversión de 0,57 años. Como veis, bueno, de un primer vistazo, cuando salió todo este tema publicado, pensábamos que los resultados podían ser, al ser los periodos punta tan altos, que podía haber pues una mejora todavía mayor, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que los fines de semana de la tarifa 3.0A, que no había discriminación por fin de semana, y ahora sí, tenemos muchísimas horas en las cuales la producción fotovoltaica nos está ahorrando a un precio barato, que es todos los fines de semana. Por lo tanto, estamos compensando. Los resultados se mejoran, pero tampoco de forma extrema. Luego comentar también que con la nueva estructura de tarifas, antes no era tan posible
pero hay una posibilidad de analizar al menos si se puede ajustar el término de potencia una vez primero lo tenemos ajustado en esta demanda y con la instalación fotovoltaica con un histórico de un año, pues ir viendo si podemos todavía hacer un ajuste mayor, ¿vale? Porque ahora las penalizaciones no van por maxímetro, sino que van por curva cuarto horaria. Es decir, tendríamos que ver el número de veces que estaríamos excediendo y al precio que comentaba antes Carlos. Lo que comentaba antes de las ayudas que se está fomentando en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Un minuto, Alberto. Sí. El periodo de retorno de la inversión con estas ayudas que, bueno, que están saliendo están saliendo ahora todos los años, llevan 4 años, al 40%, pues bueno, pues creo que es muy interesante porque estamos en una zona climática donde la producción solar no es la mayor de España, ni mucho menos, es de las menores, pero si utilizamos las ayudas podemos compensar, ¿no?, estas rentabilidades que tienen en otros sitios. Y comentar solo otras medidas de eficiencia energética de las que pueden salir beneficiadas, entre comillas, de esta subida del término de energía, pues tendríamos, que se ha comentado antes, renovación de iluminación por tecnología LED, sistemas de climatización, mejora de tecnología en equipos y procesos industriales e implantación de sistemas de gestión energética. Estas dos últimas están, digamos, ya incluidas dentro de las ayudas que aparecen aquí en esta ayuda que estaba hasta el 30 de junio y se ha prorrogado hasta el siguiente 30 de junio del 2022. Que ya os digo, el sistema de gestión energética no es más que hacer una monitorización de consumos y hacer un seguimiento. Con estas medidas, como término medio, podríamos tener un incremento de ahorro por el aumento del término de potencia de un 10-15% y el periodo de retorno de la inversión aproximadamente, pues seríamos entre medio año, un año. Habría que analizar cada caso particular y cada perfil de usuario. Y esto es todo. Muy bien. Gracias, Alberto. Como los demás, para complementar tu presentación, se ve que además de quejarse y no hacer nada, se pueden hacer cosas. Cuidado para los que tienen menos de 15 kilovatios. Por favor, revisen la potencia adecuada en horas punta llano y horas valle por otro lado. Revísenla bien. Cerciórense de que tienen la más adecuada. Revisen el consumo de energía para los 6 periodos. Seguro que se puede hacer algo. Y lo que ha presentado Alberto en su último cuadro, hay varias oportunidades que hacer. Un ahorro del 10-15% quiere decir que si no hacemos nada, pues lo estamos perdiendo. Y creo que nadie aceptaría en sus empresas un incremento de costes del 10-15% en la suministro de materias primas, en los gastos de personal, en los gastos financieros, etcétera, etcétera. Por tanto, Alberto, una pregunta. ¿Qué podríamos hacer para que el autoconsumo dé el paso que no ha dado y tiene y debe quedar? Y tiene que dar. Bueno, pues yo creo que hasta ahora la oportunidad era buena por los 3 factores que os he dicho. Ahora sumamos uno más, que cuando hay mayor producción solar, esa energía nos está costando más cara. Hemos visto que la influencia es grande, tampoco es enorme, ¿no? Porque, hay que analizar luego caso a caso. Pero yo creo que lo importante es hacer un análisis. Se están haciendo muchos análisis a través de, yo creo que de información muchas veces escasa. Se puede hacer una aproximación, pero sí que es cierto que con toda la información que disponemos ahora, que para prácticamente todas las tarifas disponemos de una curva horaria que es fácilmente accesible o cuarto horaria, es dimensionar instalaciones que realmente nos hagan falta y que se ajusten a la demanda de nuestra instalación. Y que tengan lógica, ¿no? No poner, yo siempre lo digo de las renovables están muy bien, pero encajan, cada tipo de renovable encaja para un tipo de uso, para un perfil de funcionamiento. Entonces vamos a utilizarlas bien, porque ha habido épocas donde se han utilizado de forma, a través de ayudas,
y se han fomentado demasiado. Toda la biomasa, la solar térmica, y han generado pues, muy mala prensa, ¿no? Porque vemos muchísimas instalaciones de este tipo. Nosotros que hacemos auditorías energéticas, el 80% tienen problemas o están paradas. Entonces, muchas veces luego vas a hablar de renovables y te dicen, quieto parado, que esto no me funciona, ¿no? Bueno, yo creo que en el caso de la fotovoltaica autoconsumo es una instalación muy, muy sencilla de instalar y con muy pocos costes recurrentes de mantenimiento, etcétera, y con una gran durabilidad. Entonces, bueno, yo creo que es una gran solución y aparte, bueno, podemos aprovecharnos de las ayudas en las zonas donde tenemos menos radiación solar. Pues bueno, pues esas ayudas nos dan el empujoncito para que nos salga una rentabilidad muy buena, porque 5 años en una instalación que vamos a tener funcionando con plenas garantías, porque tienes garantías de materiales, de los paneles hasta 25 años, pues bueno, creo que es un tema interesante. Muy bien. Bueno, pues gracias. Luego rematamos en el coloquio final. Y gracias, Alberto. Luciano, por favor. Luciano Valles, presidente de Energía de Cantabria, vicepresidente de la Confederación Nacional de Instaladores, y nos va a dar la visión de las empresas instaladoras. Es decir, ya alguien ha decidido por fin estudiar su tarifa, alguien ha comprobado que no está optimizada su potencia y su energía, alguien ha visto que puede hacer algo y entonces Luciano Valle nos va a decir ahora qué pasa con la instalación. Luciano, por favor. Luciano, el micrófono. Muy buenas. Después de escuchar a mis compañeros, poco queda por decir. ¿Cómo lo vemos las empresas instaladoras? Pues perdonar, pero le voy a decir que estamos encantados de que haya subido la luz. Nos queda muchísimo margen de trabajo para nosotros y además que es necesario. Voy a empezar por el caso, voy a daros algunos datos simplemente, que quizás es lo que falta para el consumidor, los que estamos aquí. Como dice Alberto, la energía solar fotovoltaica es el futuro, pero la realidad es que el futuro es como el coche eléctrico, ¿no? El 70% duermen en la calle y no pueden ser eléctricos. En la energía fotovoltaica hay que tener dónde ponerla. O sea que casi está limitada a las viviendas unifamiliares, comunidades, pero no en la vivienda vertical, digamos, en la mayoría de los casos. Como bien dice Alberto, también las energías renovables han tenido muy mala instalación. Es cierto que más de la mitad de ellas están sin funcionar, la energía térmica, térmica, de paneles solares, está sin funcionar, está mal hecha, está sin mantener y ha sido un desastre. En cuestión de ahorros, estoy de acuerdo con todos ellos de que en 5 o 7 años, según haya subvenciones o no, se puede amortizar una instalación que siempre tiene que estar adecuada, como bien ha dicho Carlos, siempre tiene que estar adecuada al consumo, porque vender a la compañía suministradora es una ruina. Y entonces, hacer lo mejor posible para poder optimizar todo eso es meter buenos aparatos que puedan, enchufes inteligentes, que puedan consumir los aparatos en los momentos en que de verdad se demanda. Siempre la energía fotovoltaica tiene un coste alto que probablemente muchos no le pueden asumir, sobre todo en estos tiempos de crisis. Y como números os doy de una empresa valenciana que nos ha llegado dentro de la asociación haciéndonos una oferta y por curiosidad nos daba 3 kilovatios, instalar 3 kilovatios en una vivienda, 11.990 euros. Quiero decir que no son 500 pesetas para una persona normal, probablemente no tenga esa capacidad para sacarlo en 7 años. Bien es cierto que los paneles solares duran entre 25 y 30 años. También es cierto de que se pueden poner baterías que acumulen lo que no
lo que no usas, pero eso viene a encarecer sobre 3.000 euros una instalación, entre 2.000 y 3.000 euros una instalación. Tiene sus complicaciones, aunque hay un margen amplísimo en muchas viviendas que se puede hacer, pero amplísimo. Para eso hace falta, sobre todo en el norte, más subvenciones para poder desempeñarlo. Después, otro caso de los que sí se puede ahorrar muchísimo es en renovar equipos, cosa que se hace muy poco. Dentro del sector es muy fácil cambiar los coches cada 10 años, pues ya casi todos los cambian cada 6. En los aparatos nuestros que hemos instalado se cambian cada 15, cada 20, muchas calderas de 20 años, muchos equipos de aire acondicionado que ves en las tiendas que son totalmente... Es que esto es antieconómico tener esto. En 5 años se ha avanzado, por ejemplo, en el frío, el factor de eficiencia de energía estacional, que le llamamos nosotros, se ha reducido hasta un 35% el consumo en aparatos que vienen a costar 1.000 euros. Entonces, todas esas cosas siempre pensamos que lo mejor es la renovación y mantenimiento. No sé, las bombas de una caldera cualquiera gastan un 80% más de las que tienen ya más de 5 años, más de 6 años. Entonces, vemos el margen totalmente amplio en ello, totalmente amplio de renovación y de instalación de energías renovables, indudablemente. En cuanto a factor de potencia como instalador, lo que comentamos que al que no le salta el automático media docena de veces al año, tiene exceso de potencia. O sea que hay que bajar el factor de potencia en el recibo de la luz. Y por el resto no sé qué más deciros porque ya lo habéis dicho todo. Iba a decir muchas más cosas, pero está claro que lo habéis comentado todo. Es un futuro esperanzador para los instaladores. Quizá tenemos un problema, falta de mano de obra y falta de técnicos. Pero bueno, nos imaginamos que todo esto irá avanzando. Daros el dato simplemente que mi compañero de la Asociación Nacional de Guipúzcoa decía que los próximos 10 años va a hacer falta una tasa de renovación de nuestro oficio de 800 personas y no tienen por dónde encontrarlos. O sea que fijaros el problema que tenemos en este caso, porque no hay personal para hacer todo lo que se puede hacer. Los precios, el otro día leí en un periódico que le tengo aquí literal, en un periódico nacional en El País, da igual decir cuál es, han venido para quedarse los precios y una de las cosas que tienen para ir abaratando la factura dicen que es, lo leo, Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, con el que pretende abaratar un 30% la factura de la luz en un lustro, lo cual quiere decir que no se va a abaratar nunca. O sea que ahorro energético y autoconsumo, que son las dos posibilidades que hay. Pero el ahorro energético, que es mucho más barato que el autoconsumo, es primordial. Y bueno, pues muchas gracias. Estoy a las preguntas que queráis. Gracias, Luciano. Mientras salen las preguntas por el chat y Carlos Fernández nos las puede trasladar, una reflexión, a ver qué os parece de conjunto, ¿no? Primero, ¿puede usted no hacer nada? Bien, libre elección. Casi seguro que si no hace nada está perdiendo un ahorro. Y está perdiendo un ahorro o bien por la reducción de consumo o bien por la no adecuación de las potencias o bien por la mala distribución del consumo energético o bien por no hacer el autoconsumo si usted tiene una nave, un polígono industrial, etcétera. Es decir, que es posible que si usted decide hacer algo, casi seguro que o bien la nueva legislación, o bien los nuevos equipos, o bien los nuevos instaladores le reducirán su consumo. Y quizás de todas esas opciones no le guste ninguna, pero lo peor que puede hacer, dada la nueva situación, es
seguir como está. ¿Os parece esto un resumen claro y diáfano? A mí me gustaría comentar una cosa de forma que, bueno, que se ha dicho, pero por remarcarlo, como resumen de las nuevas tarifas, un hecho significativo es que el término de potencia se reduce bastante. Habrá que ver cómo afectan los excesos y las penalizaciones que iremos viendo a lo largo de los próximos meses. Y lo que aumenta es el término de energía. Por lo tanto, yo creo que estamos con una oportunidad, digamos que han pasado al consumidor, tenemos la sartén por el mango un poquito más, aunque nunca la hemos tenido, pero digamos que depende más de nuestra buena gestión el que podamos hacer eficiencia, ¿no? Entonces, digamos que tenemos la pelota en nuestro tejado, ¿no? El término de energía, que antes siempre nos quejábamos los auditores de que si la factura era un 100, 50 en algunos casos se iba a pagar peajes y solo nos quedaba un 50 para poder hacer eficiencia, es decir, el margen se nos reducía muchísimo. Ahora hay que verlo desde el lado positivo. Bueno, el término de energía se encarece, pero vamos a tomar nosotros, vamos a ser responsables y vamos a interesarnos y a reducirle. Es decir, por eso decía que es un buen momento para la eficiencia energética, porque digamos que tenemos un margen de actuación muy elevado. Además, la estructura de tarifas hay que analizarla muy bien y tenemos que ajustarnos a ella poquito a poco, ir acostumbrándonos, pero que creo que es un tema importante. Muy bien, gracias Alberto. Un comentario final por parte os voy a dar el turno a Carlos Liaño, Alberto Trueba y Luciano Valle, un comentario final a estos resúmenes que estamos haciendo. ¿Alguna recomendación final, por favor? Carlos Liaño, por ejemplo, por favor. Bueno, pues por mi parte hay poco que añadir, pero como recomendación, lo que ya hemos dicho de revisar las facturas, sobre todo esta primera factura que nos llegue ya de este mes de junio, y a partir de ahí, bueno, tomar decisiones, simplemente revisarlo y tomar decisiones. Sí que es cierto que además este es el primer cambio normativo que hay en muchos años que premia la eficiencia energética, porque los anteriores cambios normativos lo que hicieron fue subir la potencia. Este ha bajado la potencia y ha subido el coste de la energía, con lo cual se premia o se penaliza menos, digamos, a quien sea más eficiente. Entonces, es lo que tenemos que hacer, ser eficientes. Gracias, Carlos. Alberto ya nos comentó. Por favor, Luciano, tu último comentario, tu última recomendación. Como dice muy bien Carlos, revisar la factura, mirar todos esos consumos cuando todo está cerrado, que son muy importantes. Otro dato, un equipo de aire acondicionado normalmente gasta 5 vatios en modo espera. Antes, ahora ya se reducen en 0,5 vatios modo espera. Quiero decir que toda la tecnología que se pueda meter en todas las instalaciones ahorra muchísima energía. Hay que mirar todas esas cosas rápidamente. Además, es que hay profesionales para ello, de sobra. Profesionales de un nivel más alto y profesionales que somos, digamos, más domésticos, por decirlo de alguna manera, pero a todos hay que preguntarles y hay que ir con la factura en la mano y mirar todas las posibilidades que se tienen en ella. Porque ahora nos toca otro caso. En los LED ya lo hemos pasado, digamos, ya hemos puesto todo. Ahora hay que incidir en todas esas cosas que nunca habíamos mirado. Y claro, intentar hacer autoconsumo, intentarlo como se pueda. Pero hay que mirar la rentabilidad también. Y nada más. Gracias, y muchas Luciano. gracias. No, gracias a vosotros. A ver, a los que hemos trabajado en industrias electrointensivas, nos han salido los dientes en estos temas y lo primero que nos hacían cuando entrábamos de ingenieros era la factura eléctrica y la revisión. Lo llevamos en los genes y éramos abonados, firmábamos la póliza de abono con las compañías eléctricas que no éramos clientes. Y todo nos venía condicionado y nada podíamos hacer. Pues por favor, ahora que la legislación cada vez está un poquito más favorable a poder estudiar, poder hacer, poder cambiar, poder optimizar,
debemos hacerlo. Yo he conocido casos que para consumos domésticos dramáticos de potencias de 13 kilovatios, por ejemplo, una vivienda, cambiar el aparato de aire acondicionado, poder tener solamente para el mismo grado de confort una potencia de 4,6 kilovatios, por ejemplo, y facturas de 130 euros mensuales, pues quedar reducidas a igual a 70 euros o 60 euros, porque la mayor parte del consumo era por potencia, ¿no? Entonces, por favor, como conclusión de la jornada de hoy, quejémonos, de acuerdo, está bien, pero hagamos, porque se puede siempre hacer algo. Y esto es lo que queremos trasladar. Y ahora Carlos, desde la COE, nos va a decir ya las últimas notas, grabaciones, etcétera, cómo se va a distribuir. Y con eso, Carlos, concluimos, por tu parte, concluyes la jornada, por favor. Perfecto, pues nada, muchísimas gracias a todos los ponentes, muchísimas gracias, Francisco, por tu moderación y por la conducción de la jornada. A todos los asistentes, muchísimas gracias por vuestro interés. Si hay cualquier duda o necesitáis cualquier cuestión, nos podéis poner en contacto a través de nosotros con las empresas o directamente con las empresas que han participado, no hay ningún problema. Se está grabando, sabéis, en cuanto editemos el vídeo, os pasaremos un enlace para que lo podáis ver y compartir con quien necesitéis. Las presentaciones, en cuanto nos hagan llegar los ponentes, también nos las enviaremos. Y aquí seguimos, estamos deseando que nos propongáis temas que realmente necesitéis una jornada específica, una sesión, un taller para poder trabajar en aquellos temas que realmente os interesen, pues estamos encantados de que nos propongáis cuál podría ser la siguiente sesión o una de las sesiones que puedan ser útiles y que resuelvan vuestros problemas del día a día. Muchísimas gracias a todo el mundo, encantado y bueno, estamos a vuestro servicio. Muy bien, gracias. Venga, muchas Gracias a todos. Un saludo, muchísimas gracias. Saludo. Hasta luego.